en esta cinta voy a dar constancia de la lectura de un libro. La forma es el decir o el leer lo que me ha parecido más interesante de dicho libro. Las frases que yo he apuntado, que yo he señalado como representativas de toda una idea, ¿no? El libro concretamente se llama El alcohol, el suicidio al alcance de todos, de Jordi Sintes Pros, de la colección Biblioteca Naturista. Bien, pues a continuación empiezo a dar lectura a las frases más importantes de dicho libro. El alcohólico crónico ha dejado desarrollar en él una especie de tendencia a la autodestrucción. En España, 50 de los hombres y un 20 de las mujeres, de lo que son los enfermos que ingresan en los centros psiquiátricos, lo son por causa del alcohol. Las causas: pues psicópata deprimido, complejo de inferioridad o el deseo de evadirse de una situación. El vino manifiesta el temperamento del individuo. La influencia del alcohol sobre las células nerviosas es evidente y ello es la causa de mucha psicopatía. Hace olvidar momentáneamente, anula el sentimiento del fracaso por embotonamiento y tiene la virtud de anular en la conciencia de la persona aquel centro o estructura desde la cual sintió la desgracia. Hace perder la memoria y las asociaciones entre imágenes y recuerdos, ya que están gobernadas por la ley que impone el estado de ánimo, sea alegre o sea depresivo. Es un medio seguro para liberarse momentáneamente de la realidad de su propia vida y abandonando cuidados y libertad a favor de un mecanismo asociativo de imágenes irreales en curso sobre el cual ni se tiene ni se siente responsabilidad alguna. Si por el simple motivo de librarse momentáneamente de un infortunio se entrega el individuo a la embriaguez, pues al encontrarse después con la misma desventura, pero incrementada por el malestar físico, la motivación hacia una segunda y tercera caída es progresivamente mayor hasta llegar al extremo de no poder soportar más existencia, para llegar al extremo de no poder soportar más existencia que aquella que transcurre bajo lo que es la neblina del efecto alcohólico. En el organismo, el alcohol alcanza su mayor concentración en la sangre, seguida del cerebro y los riñones. En el hígado, cuando el alcohol llega a estas glándulas, pues es oxidado y se destruye. Pero esta destrucción tiene un límite que no puede ser sobrepasado. El alcohol produce una irritación de las mucosas del estómago y del intestino, así como una destructuración de la vitamina B1 existente en este último, razón por la que se aconseja no tomar bebidas alcohólicas con el estómago vacío. Dosis ligera trastorna las actividades musculares y psíquicas, gracias a lo cual tiene una acción calmante que suaviza la sensación de fatiga, de hambre y de dolor, procurando un olvido pasajero de las preocupaciones, al atenuar la atención, la memoria y el espíritu crítico. Elevando un poco la dosis, la acción es estimulante, produciendo la anulación del freno y podría representar el autocontrol psíquico y la autocrítica emotiva.
Las preocupaciones son sustituidas por un agradable bienestar y entran ganas de hablar y de optimismo y alegría, etc. Si la dosis es más fuerte, se embota el control de los movimientos y la noción de la realidad, apareciendo la incoherencia, dificultad para hablar, titubeo, etc. Todo ello como claro signo de intoxicación. La intoxicación crónica y solapada se produce cuando el organismo, sin haber tenido tiempo de destruir alcohol que le ha sido proporcionado, pues es objeto de nuevas absorciones y el resultado son trastornos psíquicos importantes que pueden requerir el internamiento del centro psiquiátrico. Parálisis, pérdida parcial o total de la vista, trastornos digestivos diversos, la temible cirrosis del hígado y finalmente pues las lesiones en el sistema de reproducción que se traducen en lamentables repercusiones hereditarias. El alcohol tiene un significado alimenticio notable, pero esto no debe de hacer que lo deje de considerar como un verdadero veneno, capaz de procurar o de provocar graves daños en el hígado, el corazón, riñones y sobre todo en el sistema nervioso. Un método de deshabituación de los alcohólicos consiste en la administración de fármacos que al bloquear la transformación, la transformación del acetaldehído en ácido acético, provocan, tras la absorción de cantidades de alcohol, incluso aunque sean pequeñas, pues provocan una acumulación de aquella sustancia en la sangre y la consiguen o la consiguiente también aparición, dada su notable actividad tóxica, de trastornos muy desagradables, representado por oleadas de calor, enrojecimiento en la cara, sudoración, vértigos, aumento de la frecuencia del pulso, náusea, vómito, ansia respiratoria, caída de la presión arterial, sensación de angustia. Bien, pues todos estos trastornos no duran más de algunas horas, pero su recuerdo, verdaderamente desagradable, quita al sujeto el deseo de beber. La forma aguda depende de la acción de grandes dosis de alcohol ingerida que obra sobre los centros nerviosos, excitándolos primero y deprimiéndolos después. La locuacidad y exaltación muscular y genital del primer periodo desaparecen para convertirse en un delirio incoherente con incoordinación motora y pérdida de la conciencia y voluntad. En los casos de intoxicación grave se recurrirá a los sedantes. El síntoma capital de la intoxicación alcohólica es el temblor que se manifiesta, principalmente en las manos, a veces acompañado de irregularidad en la coordinación de los movimientos. La supresión brusca del alcohol puede provocar un delirio especial, caracterizado por alucinaciones visuales, preferentemente de animalillo o del orden terrorífico, auditivas y táctiles. Este delirio puede conducir a la enajenación mental o a la muerte por agotamiento. La abstinencia total es lo único que puede producir resultados duraderos. Los trastornos de carácter físico producidos por el alcoholismo afectan predominantemente al aparato digestivo. La llamada psicosis alcohólica, que aparece en una personalidad ya deteriorada, por lo que es la intoxicación crónica, pues en el alcoholismo crónico los trastornos persisten incluso tras la desaparición del alcohol del organismo. En el alcoholismo crónico asistimos a un deterioro progresivo de todas las facultades mentales. La memoria y la atención se debilitan.
La comprensión se hace menos rápida. La voluntad parece notablemente débil, impidiendo al sujeto persistir en cualquier decisión y controlarse. El humor es muy variable, con gran irritabilidad y frecuentes accesos impulsivos. Además, hay una debilitación de los sentimientos éticos que llega a menudo a una profunda degradación moral. El individuo descuida sus deberes familiares y sociales y pierde el sentido del pudor y toda dignidad personal y recurre sin escrúpulos a los medios más responsables o a los medios más reprobables para procurarse de beber. O sea, recurre sin escrúpulos a los medios más reprobables para procurarse de beber. En las fases más avanzadas se llega a un auténtico estado demencial. Bien, el delirium tremens, su aparición por lo general es imprevista. No es raro que estalle de forma aguda en el alcohólico obligado bruscamente a la abstinencia. Surge bruscamente un estado confusional con grave perturbación de la conciencia. Están representados por la desorientación en el lugar y en el tiempo. Se conserva la orientación con respecto a la propia persona y se resuelve rápidamente con un sueño prolongado, del cual el sujeto se despierta débil pero curado. La muerte no es infrecuente durante el acceso del delirium tremens. 5 al 10% de los casos. En las alucinaciones alcohólicas, la conciencia está lúcida. Las alucinaciones son auditivas. El individuo oye voces de amenaza y de injuria. Vive presa de la angustia. No duerme por las noches. Pide ayuda. Ataca a los presuntos enemigos. Todos estos trastornos desaparecen completamente en el espacio de pocos días o de algunas semanas. La psicosis de Korsákov es un grave trastorno de la memoria, que consiste en la incapacidad del sujeto para recordar los hechos recientes, mientras que le resulta fácil la evocación de los sucesos lejanos. Está completamente desorientado en el tiempo. La psicosis de Korsákov, que frecuentemente sigue a un ataque del delirium tremens, dura en general varios meses y regresa, aunque a menudo parcialmente, y solo si el individuo se abstiene absolutamente del alcohol. En los alcohólicos es frecuente el desarrollo de un delirio de celos. El uso prolongado del alcohol rebaja la capacidad funcional del hígado. Y el alcohol es el enemigo número 1 del hígado. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central capaz, por este hecho, de disminuir y hasta suprimir por un tiempo la ansiedad, de donde la sensación de bienestar y en numerosos sujetos, pues el sentimiento de estar improvisto en armonía consigo mismo y con los demás. El alcohol, en su iniciación, es un estimulante sexual. A la par que su sensualidad aumenta, pues también su capacidad de erección disminuye, con todas sus desagradables consecuencias. Es más pernicioso para la descendencia el alcoholismo materno que el del padre. Difícilmente una madre alcohólica puede tener hijos normales. El alcoholismo obra de 3 maneras sobre una población, como son aumentando la tasa de mortalidad, la de criminalidad y la de alienación mental. El alcohol es tanto más nocivo
cuanto más cálido es el clima donde se abusa de él. Las células del hígado son destructivas por el alcohol. El bebedor no valoriza correctamente la situación y se permite decir o hacer lo que en estado normal le causaría vergüenza. El bebedor puede llevar a cabo trabajo físico, servicio rutinario y ejecución de órdenes, pero se muestra incapaz de efectuar labores de creación y sobre todo de poner en práctica ideas elevadas. Gran parte de los actos criminales es practicada bajo la influencia del alcohol. El alcohol y el volante no hace buena pareja. Las principales causas del alcoholismo son trastornos de la personalidad, timidez, penas, decepciones, conflictos económicos, problemas conyugales y desespero. El alcoholismo se cura y existen hoy medicamentos y tratamientos de desintoxicación muy efectivos, pero carecen totalmente de eficacia si el enfermo continúa envuelto en los problemas que le han llevado a la bebida o si no desea curarse. Por tanto, como dice, estos tratamientos carecen de eficacia si el enfermo pues continúa con los problemas que derivan en la bebida o si el enfermo pues no desea curarse. El alcohol no ayuda a vencer el frío. El alcohol no ayuda a trabajar. Los 2 o 3 sorbos primeros parecen estimular las posibilidades físicas y mentales, pero tan pronto como el alcohol penetra en la sangre, sus efectos son anestesiantes, incluso en pequeñas cantidades. El alcohol disminuye todas las funciones intelectuales. O sea, disminuye para el que ha bebido pues las operaciones de cálculo, los trabajos de dactilografía, también los ejercicios de memoria, puesto que se hace con menos velocidad y también contienen mayor número de errores. El alcohólico es en realidad un ser de voluntad débil y está en cierto modo indefenso. Se hace preciso que le ayuden las personas que más cerca parecen o padecen su desgracia. Quiere la sensación del placer y rehuye. Trata de eliminar el dolor, el sufrir, la incomodidad, el malestar. Bien, pues aquí en esta cara voy a dar lectura a lo más importante de un libro que tiene que ver con la memoria. Un libro que habla sobre la memoria, por tanto voy a leer las frases que me han gustado para sacarlo del libro y así justificar que le he dado lectura. La primera frase que me gustó para sacarlo es la siguiente: entre ver y observar existe un universo de diferencia. La observación es uno de los factores importantes para el cultivo de la memoria. El otro y más importante factor es la asociación. No es imposible recordar nada que no hayamos observado.
pero luego que hemos observado algo, para poderlo recordar, hemos de asociarlo mentalmente con algo que ya conocemos o recordamos. Las huellas impresas en la memoria son indestructibles. No existen malas memorias, existen únicamente memorias entrenadas y memorias no entrenadas. El verdadero arte de la memoria es el arte de la atención. Memoria y observación se dan la mano. Es imposible recordar nada que uno no haya observado, y es extremadamente difícil observar o recordar algo que uno no quiera recordar o no esté interesado en retener en la memoria. Exíjase la voluntad de querer recordar. Para poder olvidar una cosa, es preciso primero hacerla entrar en la memoria. A la memoria le gusta que le tengan confianza. Cuanta más confianza, más segura y útil se volverá. Por tanto, eso de el anotarlo todo en un papel, sin esforzarse por recordarlo, va contra todas las reglas fundamentales para poseer una memoria mejor y más poderosa, puesto que hay que tener presente que siempre se está dispuesto o se está expuesto a perder el papel o el cuaderno de nota, pero no la cabeza. El problema no está en su memoria, sino en su falta de interés. El recurso para entrenar la memoria consiste en apoyarla casi por completo en representaciones o imágenes mentales. Esas representaciones mentales se recuerdan tanto mejor cuanto más estrambótica es capaz uno de construírsela. El método es la madre de la memoria, y la imagen mental ha de ser estrambótica e ilógica. Y la primera que se nos viene a la cabeza, a la mente, pues suele ser la mejor. Las reglas serían, primero, píntese los objetos desproporcionados. Segundo, vea las cosas en acción violenta. Tercero, exagere la cantidad de objetos. Cuarto, sustitución. Representarse una cosa en función de otra. Fumarse un clavo en vez de un cigarro. Por ejemplo, asociar el primer objeto con el segundo y el segundo con el tercero, etcétera, etcétera. El primer objeto asocie con la persona ante la cual exhibe su habilidad. Los números en sí son de lo más imposible de recordar. Cada vez que vea usted un número, tradúzcalo mentalmente en sonidos. La mente es una máquina fantástica, puede comparársela con un gran archivo. No puede recordar nada que primero no haya observado. Si uno no ha observado, no ha aprendido o no ha comprendido. Y lo que uno no ha comprendido, no puede olvidarlo, puesto que jamás llegó a recordarlo. El recurso mejor para desgreñar un buen discurso, pues consiste en anotar uno por uno los pensamientos, no las palabras. Anotar ideas y conceptos. En todo párrafo o frase ha de haber una o más palabras que le recordarían el pensamiento completo. Esa palabra o frase es la que llamamos palabra clave. Encadenar o asociar una con otra las palabras clave. Y usted deberá preocuparse de los pensamientos, nada más. Las palabras acudirán por sí solas. La verdad es que usted jamás olvida nada que haya recordado alguna vez. Lo que necesita en ocasiones es algo que estimule el recuerdo. Siempre que uno quiere recordar una cosa abstracta, intangible o ininteligible, cosa que no tengan para él pues ningún sentido, que no susciten ninguna imagen o cuadro y que sin embargo sea preciso recordarlas, deberá emplear palabras o pensamientos que las sustituyan. Las palabras sustitutivas le ayudarán también a recordar nombres.
Al encontrar una palabra que no tiene para usted ningún significado, que le resulta intangible e ininteligible, buscar enseguida otra palabra o una frase o un pensamiento que posea un sonido tan similar como sea posible a la palabra en cuestión y que sea tangible y que se pueda pintar en la mente. La forma de sustituir es cosa puramente personal. El quid está en que la palabra o pensamiento de sustitución posee un significado, mientras que el vocablo primero no. Por eso, uno lo recuerda mejor acudiendo a la palabra sustitutiva. Es posible encontrarle una palabra o un pensamiento sustitutivo. Simplemente uno piensa en una palabra o frase cuyo sonido se aproxime cuanto sea posible al apellido aquel. Ha de conocer la manera de asociar el nombre al rostro de su propietario, de tal forma que uno de los dos elementos traigan a su mente al otro. Consiste en asociar dicho apellido con la cara de la persona, pero de una manera estrambótica, formando con los dos un cuadro o una imagen raro, que sea raro. Siempre que le salude a usted a una persona nueva, pues fíjese en su cara y trate de descubrir un rasgo fisionómico que destaque de los demás. Entonces, asociar el apellido al rasgo en cuestión. Si usted se encontrara en el caso de tener que realizar un esfuerzo supremo para recordar, lo realizaría. No cabe la menor duda. El problema está en que todos somos demasiado perezosos para realizar tal esfuerzo. Todo aquello que sea impalpable, abstracto o ininteligible, puede ser recordado fácilmente si se emplea un sistema mediante el cual aquello que era ininteligible se hace tangible, concreto e inteligible. Puesto que ininteligible no es lo mismo que inteligible. Bien, lo que vemos se registra en nuestro cerebro de un modo más duradero que lo que oímos. Y cuando le presenten una persona, pues asegúrese de haber oído bien cómo se llama. Todo el mundo le complace que se ocupe usted de mostrarse gran interés por algo de lo que ellos poseen o por algo que a ellos le apasione, le guste o le interese. Supongo que se trata de una característica general de la naturaleza humana. El interés por una cosa y la voluntad de recordarla significa haber ganado la mitad de la batalla contra una memoria calificada de mala, de deficiente. El nombre conjugará la imagen de la cara y la cara traerá a la mente el nombre. Lo que más importa es que forme siempre asociaciones estrambóticas e ilógicas. La edad no es ningún impedimento para aprender un oficio o una profesión nuevo, o cualquier cosa que uno quiera saber en cualquier momento de la vida. La distracción no es otra cosa que la falta de atención. Si tienen la costumbre de dejarse el paraguas en la oficina, asocie paraguas a lo último que hace al salir de ella. Uno tiene que asociar el objeto con el sitio donde lo deja, ¿no? Esto es un hábito. La mente ha de trabajar según sus normas propias, indirectas, y muy a menudo el simple hecho de pensar en los detalles relacionados con aquello que uno desea recordar y hace que el hecho principal surja de pronto en el campo de la memoria. Procurar no pensar en ello durante un buen rato, y lo más probable es que le venga a la mente cuando menos se lo espere. El motivo realmente difícil es el llamado el de aprender las cosas a fuerza de repeticiones. Y no solo es difícil, sino que no resulta tan eficaz.
el método realmente difícil es el que se aprende o el que quiere aprender las cosas a fuerza de repeticiones. Y dice que no solo es que sea difícil, sino que no resulta tan eficaz ni hacer que la memoria retenga tanto las cosas, ni proporciona tantas satisfacciones. Y ya con esto termino de dar lectura a los pensamientos más importantes que resumen dicho libro. Libro que trata sobre la memoria.